Good. So you're staying open, and Violetta's staying open, and I'm going to talk a little bit, and then I also want to invite questions about how I work and what I feel is important about the technique. Voy a hablar un poquito y después me gustaría que me hagan preguntas también de cómo trabajo, lo que yo pienso que es importante en la técnica. Okay. So I'll start with what I think is the most important element of the Alexander technique. Empiezo con lo que creo que es el elemento más importante de la técnica Alexander. Is as a teacher, I have a vision of not exciting the fear reflexes. Como profesor tengo una visión de no excitar los reflejos del miedo. So that I want the pupil to feel safe and accepted exactly the way they are. Quiero que el alumno se sienta seguro y aceptado exactamente de la manera en la que son. This is number 1, number 2, and number 3. Esta es la número 1, la número 2 y la número 3. Yeah. Alexander wrote these same words. Alexander escribió exactamente las mismas palabras. And he said, if you excite the fear reflexes, no learning can take place. Y dijo, si excitamos los reflejos del miedo, ningún aprendizaje puede suceder. And we have to think about what is this learning that Alexander was talking about? What do we learn in the Alexander technique? Y tenemos que pensar qué es lo que aprendemos en la técnica Alexander, de qué aprendizaje estaba hablando Alexander. The learning in the Alexander technique, in my understanding, is not learning about necks and heads and backs. El aprendizaje, según mi entendimiento, no se trata de cabezas, cuellos y espaldas. The learning in the Alexander technique is learning about ourselves and about our reactions to stimuli. El aprendizaje para mí en la técnica Alexander es aprender sobre nosotros mismos y de nuestras reacciones a los estímulos. And what we learn in the Alexander technique isn't to learn about anatomy and physiology. It's about learning not to react against the stimuli that make us habitually react in the same way. Y para mí en la técnica Alexander no se trata de aprender anatomía o fisiología, sino a no reaccionar al estímulo que nos hace reaccionar normalmente de manera habitual. Mm-hmm. So you can actually not know anything about the anatomy of your neck and head and back and still be a very good teacher. Podés no saber nada de la anatomía de tu cabeza, cuello y espalda y aún así ser un muy buen profesor. You must never feel that you have to compete with doctors and physiotherapists. No tienen que sentir que tienen que competir con doctores o fisioterapeutas. Alexander teachers have something that other professions don't have. Profesores de técnica Alexander tienen algo que otras profesiones no tienen. And that is the ability, the growing ability, not to react to stimuli. Y esa es la habilidad en crecimiento de no reaccionar al estímulo. And this is a growing capacity that grows throughout our lives. Y esta es una capacidad que crece y que puede crecer a lo largo de nuestras vidas. And Alexander described the technique like this. He said, "You think my technique is about getting in and out of a chair. It is nothing of the kind." Alexander describe su técnica así y dice, ustedes creen que mi técnica es para levantarse, sentarse y levantarse de la silla, y no es nada por el estilo. He said, "The technique is about receiving a stimulus and learning not to react against the habits of living." Dijo, la técnica es para recibir un estímulo y aprender a no reaccionar a los hábitos de la vida. And how do we learn not to react against habits of living? ¿Y cómo aprendemos a no reaccionar frente a los hábitos de la vida?
by being with a teacher who doesn't react to us. Estando con un profesor que no reaccione a nosotros. So if a teacher can accept us exactly the way we are without us feeling judged or criticized or wrong, entonces si el profesor nos acepta tal cual somos, sin sentirnos juzgados, criticados o que estamos haciendo algo mal, it creates the ground for the pupil to let go of their reactions to living. crea el espacio para que el alumno pueda soltar sus reacciones al acto de vivir. Because the habits of reaction were created for a very good reason. Porque los hábitos de la reacción fueron creados por una muy buena razón. They make us feel safe in an unsafe world. Nos hacen sentir seguros en un mundo inseguro. If I feel frightened, I'm going to contract. Si yo me siento asustado, me voy a contraer. And that's quite right. Y eso está muy bien. There is no such thing as a bad habit. No hay algo como un mal hábito. I would like to throw this word out of the Alexander Dictionary. Me gustaría tirar esas palabras fuera del diccionario Alexander. There are only habits. Solo hay hábitos. And these habits are friends. Y estos hábitos son amigos. And they need to remain friends until we're able to understand them. Y necesitan seguir siendo amigos hasta que seamos capaces de entenderlos. And they can only soften when we feel safe enough to let them go. Y solamente se van a suavizar cuando nos sentamos suficientemente seguros para dejarlos ir. So the most important ingredient from an Alexander teacher is to totally accept the pupil and to create the condition where they feel safe, accepted, and I can even say loved. Y creo que el único trabajo como profesor de técnica Alexander es aceptar a tu alumno 100% y crear un espacio en el que se sientan aceptados y hasta amados. When a pupil feels that they can do no wrong and they are not endgaining and trying to get it right, change can happen. Cuando los alumnos pueden reconocer que nada de lo que hagan está mal y entonces no necesitar tratar de perseguir un fin de hacerlo bien, es donde hay un espacio para que el cambio pueda suceder. It is very natural to be an end gainer. Es muy natural ser un perseguidor de fines. We are all end gainers. Somos todos perseguidores de fines. Even teachers of 60 years are end gainers. Incluso los profesores que tienen 60 años de experiencia son endgainers. We don't wake up one day without being an end gainer, even after an Alexander training. No es que nos levantamos un día sin ser perseguidores de fines, incluso después de la formación Alexander. What happens is that we build up, by the side of end gaining, a capacity for non-reaction. Lo que sucede es que al lado de la persecución de fines, desarrollamos una capacidad de no reaccionar. We develop the capacity for non-reaction by experiencing it with our teacher. Y desarrollamos esa capacidad de no reaccionar por el hecho de experimentarla con nuestro profesor. So when the teacher has a use of self, of inhibition and stillness, this is communicated to the pupil. Cuando el profesor tiene un uso de sí mismo que tiene estabilidad e inhibición, eso se comunica al alumno. And we all know this, which is why we're all in the Alexander game. We love this quality of communication. Y todos sabemos esto, por eso estamos en el juego Alexander. Amamos esta cualidad en la comunicación. And in this condition, this is where change begins to happen. En esta condición, ahí es donde el cambio empieza a suceder. The use of the self comes through the touch.
el uso de sí mismo viene a través del contacto. and is transmitted directly to the mind-body of the pupil. Y está siendo transmitido de manera directa al cuerpo-mente del alumno. And the pupil experiences a new way of being Y el alumno experimenta una nueva manera de estar, and a new quality of thinking. una nueva cualidad de pensar. It is a new or different existential reality. Es una nueva, diferente existencia, sí, existencia, realidad. I gave you a difficult word. Yeah, again, Existential reality. reality, Yes. realidad existencial. A different way of being. Yes. Una manera diferente de estar. Yes. Yes. The interesting thing is that it's not only touch that communicates this quality of non-doing. Lo interesante es que no es solamente el tacto el que comunica esta cualidad del no hacer. There is nothing particularly strange about Alexander communication. No hay nada especialmente extraño en la comunicación Alexander. We are doing it all the time as human beings. Lo hacemos todo el tiempo como seres humanos. When you walk down the road and you see someone who you haven't seen for a long time and you're feeling depressed, and suddenly you see someone that you haven't seen, you go, how lovely to see you. Cuando vas por la calle y vas medio deprimido y te encontrás con alguien que no ves hace tiempo y vas caído, de repente, ¡ay, qué lindo verte! We get this upward experience through communication and relationship. Tenemos esta experiencia de ir hacia arriba a través de la comunicación y la relación. The Alexander teacher must learn how to give this positive, expansive communication in a lesson. El profesor de técnica Alexander tiene que aprender a cómo dar esta comunicación expansiva en una clase. Yes. And the quality of direction or upness is not only transmitted through touch. Y la cualidad de la dirección o el ir hacia arriba no se transmite únicamente a través del contacto. How do we know this? Have you ever been to a concert and felt uplifted, a music concert? ¿Cómo sabemos esto? ¿Han ido alguna vez al concierto y sentirse expandidos? Yes. Have you ever seen a beautiful ballet or opera that's inspired you? ¿Han visto un ballet o una ópera que los ha inspirado? There's nothing special about this quality of aliveness and poise. No hay nada especial en esta cualidad de equilibrio y vitalidad. So the Alexander teacher communicates this way of being primarily through touch. El profesor de Alexander enseña entonces primariamente a través de las manos. Yes. O el contacto. But the interesting thing is, like music, like opera, we have the sense of hearing and seeing that also communicates. Pero así como con la ópera y con la música, nosotros también tenemos la posibilidad de escuchar y ver. So you can sit with an Alexander teacher who isn't touching you and still receive the communication of their being. Entonces nos podemos sentar junto a un profesor de Alexander y aún así recibir la experiencia a través del oído y la vista. Yes. So there are three mediums. We have touch, we have sight, and we have ears. Hay tres medios, entonces, el contacto, la vista y los oídos. And all of them are working together. Y todos ellos están trabajando juntos.
So the Alexander teacher, even when they're not touching, are still communicating. El profesor de Alexander, cuando no está tocando, está también comunicando. Which is why there is a possibility of teaching something of value online. Y es por esto que también es posible enseñar algo de valor a través de online. That doesn't mean that it's the same as touch work, but there is something that can be communicated in a similar way to touch in this COVID reality. No queremos decir que sea exactamente lo mismo que el contacto, pero sí podemos decir que es posible enseñar las mismas cosas en este contexto del COVID-19. Yes. And we should know this even when we touch, that our gestures and our quality of voice carries the directions just the same. Podemos decir que cuando tocamos, nuestra calidad de nuestra voz va a llevar lo mismo, la misma cualidad. Yes. So if I walk into this wonderful Zoom room and I say, okay, everybody, let's have a good day today. What is my communication like? Si yo entro entonces en este cuarto virtual hoy y entro así, con esa actitud como mostró, Yeah. es diferente. Or if I walk in like this and I say, hello, everybody, I feel so bad. I want to run away. I'm feeling dreadful. I'm so depressed. Would you believe me? Y si él llega y les dice de esa manera, estoy terriblemente mal, me siento horrible, quiero salir corriendo, ¿le creerían? That's right. So everything is simultaneous. All together, we are mind-body unities. Todo es simultáneo, somos una unidad, mente, cuerpo, Psychophysical spiritual unity. una unidad psicofísica espiritual. And so there's no hiding place. No hay lugar que nos podamos esconder. That's right. So the problem of habits is that whatever habits we have, we need to hold on to. El problema de los hábitos es que cualquier hábito que tengamos necesitamos sostenerlo. And habits are like addictions. Y los hábitos son como las adicciones. Why do we have habits and addictions? We have habits and addictions like alcohol because it helps us not feel overwhelmed. ¿Y por qué es que tenemos hábitos y adicciones como el alcoholismo? Es porque nos hacen sentir más seguros y no tan exigidos. So why would I want to drink a bottle of wine or 2 bottles of wine at the end of every day? ¿Por qué es que deseo tomar una botella de vino o 2 botellas de vino al final del día? There may be many reasons, but the reason why we use drugs and alcohol is to get rid of painful experiences in our hearts. Pueden haber muchos motivos por los cuales tomamos alcohol o drogas, pero lo que sí sucede es que queremos alivianarnos de algún dolor en nuestro corazón. Right. Now, Alexander habits are just the same. Los hábitos, Alexander, también son lo mismo. If I react in an end-gaining way and jump into the future, Si yo reacciono de una forma de endgainer y salto al futuro, it means that staying here within my mind, body, soul is not easy for me. eso significa de que quedarme aquí en mi cuerpo, mi mente, mi alma, no está siendo fácil para mí. Otherwise, I would be here all the time. Si no, estaría aquí todo el tiempo. Yes.
So the interesting thing is that as we come back to a better quality of use, it can be both bitter and sweet. Sweet, you say? Sweet. Y lo bueno es que si podemos volver a nuestra forma de una nueva forma de uso, puede ser más dulce and Difficult also. Bitter. y también más difícil, bitter, más amargo, más amargo o más dulce. Yes. And when often we quieten down and open up with our teacher, it should not be surprising that some people may cry or have emotions. Y no es nada sorpresivo de que cuando estamos en una situación con nuestro profesor y todo esto se calma, entonces aparezcan algunas lágrimas o alguna emoción. Because in this Alexander moment, they are allowing themselves to experience what is previously not easy to experience. Porque quizás en este momento Alexander se están permitiendo sentir algo que previamente no se han permitido experimentar. And the job of an Alexander teacher is to allow the pupil to sit with themselves and their deeper experiences. Y el trabajo del profesor de Alexander será quedarse junto a su alumno para que experimente esa profunda experiencia. And the only way an Alexander teacher can facilitate a pupil sitting with their growing experience is by the teacher learning how to sit with their own experiences. Y la única manera de que un profesor puede acompañar a un alumno en esa experiencia profunda es a través de poder acompañarse a sí mismo en sus experiencias profundas. So the Alexander teacher isn't a teacher that tells a pupil where to go. El profesor de Alexander no es un profesor que le dice a su alumno hacia dónde tiene que ir. The Alexander teacher has to walk the walk. El profesor de Alexander tiene que caminar la caminata. And the more that the Alexander teacher sits with their own experience, y cuanto más el profesor de Alexander se sitúe en su propia experiencia, including their own struggles and pain and disappointment and fear, incluyendo sus propias luchas, desacuerdos, miedos, then that teacher can hold the space for the pupil to sit more safely with their experience. De esta manera puede mantener este espacio más a salvo junto a su alumno. So we can see that the technique is not to learn how to sit in and out of a chair properly. Entonces podemos ver de que la técnica Alexander no enseña cómo sentarse o pararse de una silla apropiadamente. But is much more about how to sit and live with our own fullness of experience. Pero es más cómo estar y vivir en nuestra experiencia completa. Which means that our sense of self expands rather than contracts. Donde nuestra experiencia de sí misma se puede expandir en vez de contraer. And the habits that we have are like addictions, they shrink or minimize our experience to feel safe enough. Y nuestros hábitos en general lo que hacen es reducir nuestra experiencia para podernos sentir más a salvo. Okay. Now I want to move. How are we doing for time? We okay? Estamos con el tiempo. Yes, we are okay. Okay. And now I want to move. Good. Do you want to break for some questions? And I want to talk about how I feel about directing and inhibition as well, if that's okay. Do people want to come back at me and throw something at me? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Quiere tirarle algo con...? Yeah, anything? No? I think I would like to comment on something. Hello, morning, Anthony. Where are you? This is Marco.
Where are you? I just wanted to comment on Reynaldo. Oh, Reynaldo. Yes, I can see you, Renzo. Reynaldo. Yes. Yeah, hi. Very nice talk. I'm enjoying a lot. I just wanted to comment on something particularly, that when you were making examples, giving the example of a good poised person talking about depression, would you believe it in this person in a good poised condition? What I felt when you were mimicking that was that it got me more interested rather than being depressed with someone that is depressed. Yes, so it's a very good question. Yeah, it's a very good question. So what I've discovered, a great question, is that I can have... Shall I the Yes. question? Yes. No sé si Reinaldo querés decirla, lo que yo entendí, justo estábamos con Mariana viendo de volver a cambiar, pero lo que entendí es que cuando vos lo viste a él hacer la mímica de la persona que estaba deprimida, te sentiste interesado, digamos, por eso que estaba diciendo él en ese momento. ¿Es eso lo que dijiste? Es una pregunta para vos, Reinaldo, ¿eh? I didn't get it. Sorry. Estaba tratando de traducir tu pregunta, no sé si vos la querés traducir. Perdón. Sí, es que yo no lo creí cuando estaba activo con una charla con una buena postura. Hablaba de estar deprimido y para mí me interesó, me capturó mucho más do que si estuviera veramente depresivo o hablando cualquier cosa otra. Perdón, disculpa. So, this is a very interesting question. Esta es una pregunta muy interesante. Because I'm in a state of non-reaction, porque estoy en un estado de no reaccionar, this doesn't mean I feel happy. eso no significa que yo me siento feliz. It is a myth to think that Alexander teachers go around happy holiday every minute. Es un mito pensar que los profesores de técnica Alexander están felices de vacaciones a cada minuto. The evolution of the Alexander technique does not mean that I feel good. La evolución de la técnica Alexander no significa que yo me sienta bien. Otherwise, we're all going to ask for our money back from our teachers and trainers. Si no, todos vamos a ir a reclamar nuestro dinero de vuelta de nuestros profesores y nuestros directores. The importance of the Alexander process is that I can sit with my difficult feelings. Lo importante del proceso de la técnica Alexander es que me puedo sentar con mis without reacting with habits. Con mi malestar sin reaccionar con hábitos. So, if I have to compress and go down, this is because I can't hold my sadness inside. I have to squash the experience. Si yo me comprimo y voy hacia abajo es porque no puedo estar con mi tristeza adentro y tengo que comprimirla, tengo que apretarla. Now, when I'm allowed to open up and I feel safe, cuando tengo permiso para abrirme y me siento seguro, with my Alexander teacher, con mi técnica Alexander, I may start to feel more sad and get in touch with more of my grief. Me sienta más triste y me ponga en contacto con más de mi duelo. I may even feel more frightened. Quizás me sienta más asustado. Until I get used to my experience. Hasta que me acostumbre a mi experiencia. And at the same time, I will also feel the beauty of being
still and free. Y al mismo tiempo voy a percibir la belleza de estar quieto y libre. Yes. So the Alexander process is a very beautiful mixture of both being free, poised, directed, but maybe also in pain, sad, anxious, and in touch with deep feelings together. Como que la técnica Alexander nos permite poder experimentar a la vez el estar libres, en equilibrio, con espacio y a la vez en contacto con nuestro dolor, nuestra tristeza o nuestros miedos. So the Alexander technique is not a technique for directing out of difficult feelings. La técnica Alexander no es una técnica para dirigirnos afuera o lejos de los sentimientos difíciles, but actually to be with them. pero permitirnos estar con ellos. Yes. Okay. I want to move on to the practical side of the way I understand. I hope that answered something, Ronaldo. Feel free to write to me or send me an email and I'll do my best to clarify my own personal thoughts. I know it's... Great. yeah, okay. Quiero pasar a contarles cómo pienso las direcciones y Reinaldo, si tenés algo que quieras compartir después, voy a hacer un esfuerzo por clarificar mis pensamientos. And also I would like to apologize, but I had to go. Not at leave all. The meeting. I won't be insulted. Okay. Thank you very much. Good to see you. Bye-bye. Likewise. I wanted to also talk about how we work on ourselves and how we direct ourselves. Quiero hablar un poco de cómo trabajamos con nosotros mismos y cómo nos damos direcciones a nosotros mismos. I think with the Alexander technique, less is more. Creo que con la técnica Alexander, menos es más. And the paradox is that trying to direct often results in trying and not directing. Y la paradoja es que tratar de dirigir muchas veces resulta en tratar y no en dirigir. So I don't advise people to try to direct. Así que no les recomiendo a las personas que traten de dirigir. But actually to accept themselves just the way they are. Pero más bien pedirles que se acepten a sí mismos de la manera en la que son. And not to try to change themselves. Y no que traten de cambiarse a sí mismos. You are as okay as you are. Están tan bien como están. Yes. Okay. How long do we have, Violetta? We have until 11, and we can, as we don't start very sharp, we can end not very sharp. Oh, good. I'm happy to be Brazilian with time. It's okay. Okay. Estoy contento de ser brasilero con el tiempo, así que por si nos pasamos 5 minutos de las 11. Good. Okay. Are there any other questions about the habits and addictions and how we encourage a pupil to soften the habits and reactions? Are there any questions around this psychophysical area? ¿Hay alguna otra pregunta alrededor de esta área psicofísica y la relación de los hábitos con las adicciones y cómo invitamos al alumno a suavizarse y expandirse fuera de eso? Okay. So the whole of the Alexander story is a psychophysical story. I think there was a question. I saw Yes. Going out. Yes, please. I can't hear. Yes. I just have a question regarding addiction. Addiction, and the yes. comparison with the Alexander technique. Why is Alexander technique not used in treating people with addiction so much? I do work with people who are addicted. Yes. I think it's a very, like psychotherapy. Would you like to ask the question, Violetta? Yes, please. Le pregunta a Chris en relación a la técnica Alexander y las adicciones, ¿por qué la técnica Alexander no se usa tanto para tratar adicciones? Y Anthony dice que sí, que él lo hace. I think Alexander is seen mainly in the world of
aches and pains and musical performance. Creo que la técnica Alexander se ve mayoritariamente en el mundo de los dolores y el acto performático, la música o otras cosas. But I believe it has a huge potential in many wider areas. Pero creo que tiene un potencial inmenso en muchas otras áreas. And I believe that addiction is a very powerful area we can help people. Y creo que la adicción es un área muy poderosa en la cual podemos ayudar a personas. Yes. Why can we help addiction? ¿Por qué podemos ayudar en las adicciones? Because the addict is using drugs or alcohol as a way of coping. Porque el adicto está usando el alcohol o las drogas como una manera de lidiar. Because without the substance of alcohol or drugs, existence is too difficult. Porque sin las sustancias del alcohol o las drogas, la existencia se hace muy difícil. The Alexander teacher can create an environment where bit by bit by bit by bit, the pupil can own their own experiences without having to utilize the substance. El profesor de técnica Alexander puede crear una experiencia que poco a poco habilita al alumno a habitar su propia realidad sin tener que usar otras sustancias. And it is poco, 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 poco. It is very, very, very small, small stages. Not take away the substance and go crazy. Bit by bit, the pupil experiences more of their own soul experience. Y tiene que ser muy poco a poco, no es que sacamos la sustancia de uno y todo en un solo gesto, sino que muy poco a poco el alumno aprende a estar más con su experiencia de vida. So that they can live with their own history of loss and fear. Que puedan vivir con su propia historia de pérdida y miedo. Does that make sense, Christian? ¿Eso tiene sentido, Cristian? Absolutely. And the teacher can only do this on one condition. Y el profesor puede hacer esto solo con una condición. That the teacher has gone into their own dark parts of the soul themselves. Que el profesor haya estado en contacto con sus propias partes oscuras del alma, él mismo. The teacher doesn't say, walk through the fire. El profesor no dice camina arriba del fuego. The teacher holds the hand. El profesor agarra la mano, or has both hands, o tiene ambas manos, and walks with the pupil y camina con el alumno through the fire. a través del fuego, So the pupil is not alone. para que el alumno no esté solo. A lot of pupils come to the Alexander technique Hay muchos alumnos que vienen a la técnica Alexander and they say, I've got this problem and this problem and this problem. y dicen que tienen este problema o este otro, But behind it is often a psychological and emotional story. pero detrás de eso muchas veces hay una historia psicológica emocional. And we have to understand that the Alexander technique is psychophysical. Tenemos que entender que la técnica Alexander es psicofísica, That the problem of the stiff neck is not because my neck is stupid. y el problema de un cuello rígido no es porque mi cuello es estúpido. A problem with the neck or the back is a problem of reaction of my whole being. Un problema con el cuello o la espalda es un problema de la reacción de la totalidad de mi ser. If you think the neck is simply a physical problem, Si ustedes creen que el cuello es simplemente un problema físico, then go to a physiotherapist or a massage. entonces vayan a un fisioterapeuta o a un masaje. If you believe the neck problem, the back problem is a psychophysical problem,
Si ustedes creen que el problema del cuello o el problema de la espalda es un problema psicofísico, then go to an Alexander teacher who will give you the experience of inhibition and emptiness. entonces vayan a un profesor de técnica Alexander que les dé la experiencia de la inhibición y el vacío, so that you can embrace more of who you are, not less. para que puedan abrazar más de lo que son y no menos. Okay, good. So yes, the other problem of sending directions, we all have our own different version of how to give directions. El otro tema de dar direcciones, mandar direcciones, cada uno tiene su propia versión en cómo dirigir. There's no right or wrong way of giving directions. No hay una manera correcta y una incorrecta de dar direcciones. The original Alexander formulation of 1902 changed over 50 years. La formulación original de 1902 cambió a lo largo de los años. And you must feel creative and you have permission to renew your understanding of giving directions. Y sentirse creativos y darse permiso en renovar su manera de dar direcciones. I like the idea of some of my teachers that said that when we stop the wrong, the right thing does itself. A mí me gusta la idea que recibí de algunos de mis profesores, que cuando podemos parar con lo que está mal, lo bueno se hace solo. And so the role of a teacher is prevention and not correction. Entonces el rol de un profesor es la prevención y no la corrección. And that means that we don't have to make any effort to try to change the pupil, but let the change happen by itself when the organism is ready. Entonces no tenemos que hacer ningún esfuerzo para cambiar al alumno, sino dar permiso para que el cambio suceda cuando el organismo esté listo. It's important to remember the idea of organic time and not my ambition time. Y es importante recordar el concepto del tiempo orgánico y no los tiempos de mi propia ambición. The Alexander teacher has to develop quite a lot of patience. El profesor de técnica Alexander tiene que desarrollar bastante paciencia. And although we may wish to help a pupil today, Y aunque ayudar hoy, we may have to wait till tomorrow or next week or next month. quizás tengamos que esperar a mañana o la semana siguiente o el mes siguiente. Yes. And organic time is not always what we want in the moment. El tiempo orgánico no es siempre lo que queremos en el momento. Because naturally we want to help our pupils immediately out of discomfort. Porque, claro, queremos ayudar a nuestros alumnos de manera inmediata a salir del malestar. And this is a very natural desire. Y es un deseo muy natural. Okay, so now let's move into how we give directions, that directions do themselves. Entonces movámonos a cómo damos direcciones, las direcciones se hacen a sí mismas, And all the verbal directions of let the neck be free to let the head go forwards and up, todas las direcciones verbales de dejar el cuello libre y permitir que la cabeza vaya adelante y arriba, are simply strategies to let the directions do themselves. son simplemente estrategias para permitir que las direcciones se hagan a sí mismas. The directions are a way of helping my organism recover a quality of surrender. Las direcciones son una manera de permitirle a mi organismo desarrollar la cualidad de rendición. The most important words of let the neck be free to let the head go forwards and up are the words let. Las palabras más importantes de permitir que la cabeza vaya hacia arriba, de permitir que el cuello esté libre y permitir que la cabeza vaya hacia arriba y adelante es la palabra permitir. So if I give my pupil the words let my neck be free to let my head go forwards and up, and the pupil does
where is forwards and up and forwards and up and forwards and up and lengthen and widen, this isn't going to work. Si yo invito a mi alumno a pensar en permitir o dejar que el cuello esté libre, o permitir y dejar que la cabeza vaya adelante y arriba, y el alumno empieza a intentar hacer todo eso, no va a funcionar. But when you have your hands on, you communicate the meaning behind the words. Pero cuando tenés tus manos en contacto, podés comunicar el significado detrás de las palabras. And so if your hands are coming from your own use of self, Entonces, si tus manos vienen del propio uso que haces de vos mismo, and your hands are not end-gaining, y tus manos no están persiguiendo fines, you can say abracadabra, podés decir abracadabra, the same as let the neck be free, igual que dejar el cuello libre. because the communication from the teacher to the pupil is the main communication. Porque la comunicación del profesor al alumno es la comunicación principal, And the words are secondary. y las palabras son secundarias. The primary communication from teacher to pupil is use of the self. La primera comunicación del profesor al alumno es el uso de sí mismo. So don't get too worried about what words or absence of words you choose. Así que no se preocupen demasiado por qué palabras o ausencia de palabras eligen. The most important thing is developing your own use of self, Lo más importante es desarrollar el propio uso de sí mismo, which communicates through touch, through voice, and through sight. que se comunica a través del contacto, la voz y la vista. The same with inhibition. You don't have to try and inhibit after a stimulus has arrived. Lo mismo con la inhibición, no tienen que tratar e inhibir después de que el estímulo haya llegado. It's too late. Es demasiado tarde. Whatever happens when the stimulus arrives, you've already reacted or not. Lo que sea que sucede cuando el estímulo llega, ustedes ya reaccionaron o no. So you don't need to go around trying to stop reaction. Entonces no tienen que estar ahí dando vueltas tratando de parar reacciones. You can be okay in any condition. You can watch yourself react, and it's happened. Pueden estar bien en cualquier condición, observarse a sí mismos, a ustedes mismos reaccionar, y ha sucedido, And there's nothing to correct. y no hay nada que corregir. Okay. All right, I've spoken a lot. I want to open it up a little bit, and we can talk about how I teach on Zoom, how I teach my students, what I understand by Alexander, and I'm going to talk about the Alexander story in a minute. But first, let me talk about let me open up questions about inhibition, direction, or habit. Quiero abrir ahora un poco a las preguntas de dirección o hábito. Antes de continuar, quiero hablar un poquitito de la historia de Alexander después. Pueden ser preguntas de cómo enseño normalmente o ahora en Zoom. Are there any questions that are coming in that ¿Hay alguna pregunta que aparezca? anything that's coming in at all? Algo que venga de cualquier... Hi. Hello? Hi. Yeah. Hello. I don't know. I'm very curious, interested about this thing that you say about when the stimuli arrives, then it's too late already to. Yes. Yes. Also, the very interesting question. All the work. Oh, sorry, Violetta. Sí. Yes. Estoy interesada en esto que estás diciendo de que cuando el estímulo llega ya es demasiado tarde. Okay. ¿Ves, Carla? So, all the work you do now, throughout your Alexander journey, is developing inhibition. Todo el trabajo que están haciendo ahora a través del viaje que hacen con la técnica Alexander está desarrollando inhibición. So when the stimulus arises and hits the organism,
Entonces, cuando el estímulo aparece y toca el organismo, the condition of the organism at that time la condición del organismo en ese momento will determine if you react or don't react. va a determinar si reaccionás o no reaccionás. Once something happens and someone says something horrible to you, Una vez que algo sucede, alguien te dice algo horrible a vos, por ejemplo, you will either react or you won't react. vos vas a reaccionar o no reaccionar. It's too late to choose. Es demasiado tarde para elegir. All the work you've done before will be available in that moment. Todo el trabajo que hayas hecho antes va a estar disponible en ese momento. And you will find after a long period of Alexander lessons that you find yourself reacting less to stimuli. Y te vas a dar cuenta, después de una cantidad de clases de técnica Alexander, que te encontrás reaccionando menos a los estímulos. And you will find yourself more able to sit with your experience. Y te vas a encontrar que podés estar más en contacto con tu experiencia. And so choice does not come into the picture. Entonces la elección, el elegir, no es en la imagen. Alexander technique is never about choice. La técnica Alexander nunca se trata de la elección. It is about poco developing capacities. Se trata de desarrollar capacidades poco a poco. And this capacity grows Y esta capacidad crece as a result of engaging with the Alexander process. como resultado de engaging, de atravesar el proceso de la técnica. Yes, and so there's no place for choosing. The only choice you need to make is to choose to go to an Alexander teacher. Entonces no hay espacio para elegir. Lo único que tenés que elegir es ir a un profesor de técnica Alexander. But you don't need to go around every day stopping and choosing and stopping and choosing. This makes you go a little crazy. No tenés que estar todo el día parando y eligiendo, parando y eligiendo. Esto te va a volver un poco loca. Yeah. If you're playing a musical instrument, you don't want to be thinking about your necks and backs. Si estás tocando un instrumento, no querés estar pensando sobre tus cuellos y tus espaldas. And if you are facing someone who you love, you don't want to be thinking about yourself. Y si estás poniéndote enfrente a alguien que amas, no querés estar pensando de vos mismo. Too much thinking about inhibiting and directing removes you from relationship. Demasiado pensar en inhibir y dirigir te quita de la relación. Te saca. If Alexander has any value, it should enhance our capacity for relationship. Si la técnica Alexander tiene algún valor, debería habilitar nuestra capacidad de relaciones, de relacionarnos. So eventually, Alexander technique should be about forgetting ourselves and not trying to direct ourselves. Eventualmente la técnica Alexander debería ser sobre olvidarnos de nosotros mismos y no dirigirnos a nosotros mismos. Otherwise, end gaining wins and Alexander loses. Si no, la persecución de fines gana y la técnica Alexander pierde. Yes, good. Okay. I'm going to show you something right now, if I can share my screen. Les voy a explicar algo ahora, si puedo mostrarles mi pantalla. Okay. Can you see my screen? Yes. Yes, these are the 4 quadrants. These are the habits that we have. Can you see end gaining here? Sí. Estos son los 4 cuadrantes. Y acá ven la persecución de fines en verde. And then we also have another habit called concentration. Tenemos otro hábito llamado concentración.
There's 4 Alexander habits he writes about in his books. This is 2. Hay 4 hábitos que Alexander habla y describe en los libros. Estos son 2. Next one, the habit of collapsing and relaxing. El hábito de colapsar y relajar. And this is the habit of mind wandering. Y el perderse con la mente, ¿no? Como Yes. divagar. And we all have all of these. Y todos tenemos todos estos. Outer and inner. So end gaining and mind wandering as we go away from ourselves. En la persecución de fines y en el divagar nos estamos yendo afuera de nosotros. Concentration and collapse is when we go more into ourselves. Concentración y colapso es cuando estamos yendo más hacia adentro de nosotros. In concentration and end gaining, we have more tension. En la concentración y en la persecución de fines tenemos más tensión. In collapse and mind wandering, we have less tension. En el colapso y en el divagar con la mente tenemos menos tensión. The work of the Alexander teacher El trabajo del profesor de técnica Alexander is not to get stuck here, here, and here, and here, es no quedarse estancados en ninguno de esos, but to move towards the center pero el movernos hacia el centro, where there's an absence of reaction. donde hay una ausencia de reacción. All of these habits, Todos estos hábitos, like addictions, como las adicciones, are ways that the individual reacts away from the center. son maneras en las que el individuo reacciona lejos del centro, When the center is not bearable. cuando el centro es inaguantable. It's normal to go into all of these quadrants. Ir a todos esos cuadrantes. The only problem is when we get stuck. El único problema es cuando nos quedamos estancados. So we end gain all day and we can never quieten down. Como estar persiguiendo fines todo el día y nunca siendo capaces de aquietarnos. Or when we are depressed and compressed all day and can't open up. O cuando estamos deprimidos y comprimidos todo el día y no nos podemos abrir. And then the Alexander technique brings us back home. La técnica Alexander nos trae de vuelta a casa. Good. Okay. I hope that made a little bit of sense. Espero que eso haya tenido algo de sentido. All right. So, any questions? ¿Alguna pregunta? There's a question in the chat. Yes. And it was about your, how is your experience of teaching online? Very Yes. good. Okay. I've had to learn a way of using Zoom without effort and strain. Tuve que aprender una manera de usar el Zoom sin esfuerzo ni tirón. The Alexander story is a very good example. La historia de Alexander es un ejemplo muy bueno. Alexander found that on stage, he was end gaining his reciting of Shakespeare. Alexander descubrió que en el escenario estaba persiguiendo, estaba empujando, persiguiendo fines con la acción de Shakespeare. He was reaching out to the audience. Estaba queriendo And pulling his head back and down, shortening and narrowing, and squashing himself. y tirando su cabeza hacia atrás, apretando y achicándose y contrayéndose a sí mismo. Standing on stage and reciting is a very big stimulus. Estar en un escenario de pie y recitando es un estímulo muy grande. And
I can guess that Alexander was probably also suffering from stage fright. Yo me imagino que Alexander también probablemente sufría del miedo del escenario. So he moved away from his center to end gaining and effort. Pánico escénico, la palabra. Y se movía de su centro para perseguir el fin con ese esfuerzo. It's the same with Zoom. Es lo mismo con el Zoom. I have to learn to talk like this without being pulled into the screen. Yo tengo que aprender a hablar sin estar siendo tironeado hacia la pantalla. I have to be able to talk without straining. Tengo que ser capaz de hablar sin apretar, sin tirón. I have to be able to see the screen without looking. Tengo que ser capaz de ver la pantalla sin mirar. I have to be able to hear the voices without listening. Tengo que ser capaz de oír las voces sin escuchar. I have to be able to talk without effort. Tengo que ser capaz de hablar sin esfuerzo. In other words, I have to learn to stay back from my drama. En otras palabras, tengo que aprender a quedarme atrás de mi propio drama. This is the Alexander technique, and I have to deal with the stimulus of Zoom. Esta es la técnica Alexander y yo tengo que lidiar con el estímulo del Zoom. Which means I have to sit with my own stage fright. O sea que me tengo que sentar y permanecer con mi propio pánico escénico. And I have to sit with my desire to engage you. Y tengo que sentarme y permanecer con mi deseo de... Atraerlos. And I have to sit with my end gaining to influence you. Tengo que sentarme y permanecer con mi persecución de fines para hacerlos. And I have to be able to experience seeing you without holding your attention. Y tengo que tener la experiencia de estar viéndolos sin capturar su atención, sostener la atención. I have to be able to stay back from the experience of having no control. Tengo que aprender a poder quedarme atrás teniendo la experiencia de no tener ningún control. I cannot stop you switching off your Zoom or making funny faces at me. No puedo parar que ustedes apaguen el Zoom o hagan caras raras. I am totally out of control of you. Estoy completamente fuera del control de ustedes. And this is a big stimulus. Y ese es un estímulo grande. I don't know if you will like me or not like me. No sé si les gusto o no les gusto. Like Alexander on the stage, I don't know if you will boo me off stage. Como Alexander en el escenario, no sé si me van a abuchar. Boo. Yes. So this is a very big stimulus to sit with the stimulus of Zoom with lots of faces on the other side without making a big effort and straining myself. Es un gran estímulo el estar sentado a través del Zoom con mucha gente del otro lado sin hacer esfuerzos o tironearme a mí mismo. And I'm a little bit better now than I was 3 or 4 months ago when I started to use Zoom a lot. Estoy un poquito mejor ahora que 3 o 4 meses atrás cuando empecé a usar Zoom mucho. And I've got a lot to learn. Y tengo mucho para aprender. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Thank you. Yeah. Yes. You can ask anything you like. You won't offend me. No me van a ofender. I have a question. Yes, Elwazi. Elwaza. Eloisa. Yes. You talk a lot about the
spiritual part of Alexander technique, and how is involved in our work. And you mentioned the soul also, and it's something that really surprised me when I start working on the technique. The feeling of that is also a spiritual path in a way. So I was curious, how was that for you, or what are your thoughts on it? Yes, like you, I... Sorry. ¿Quieres traducirlo al español? Sí. Que le escuché hablar de cómo de la parte espiritual de la técnica y cómo el alma y el espíritu están para él de alguna forma involucrados como parte del camino en la técnica. Y me interesó cómo había sido ese encuentro para él, porque a mí también me pasó y me sorprendió dentro de la técnica ese encuentro con ese otro camino que no había sospechado de alguna manera. Yes. So I think it's a great shame that Alexander is seen as a physical discipline. Are we Es una translating? lástima, sí, que la técnica Alexander esté vista como una disciplina física. Yes. Alexander himself called his work psychophysical spiritual. Alexander, él mismo llamó su trabajo psicofísico espiritual. But when Alexander was writing in Victorian England, Pero cuando Alexander estaba escribiendo en Inglaterra victoriana, it became to be seen as a structural and anatomical system of change. se transformó en el estar visto como un cambio anatómico estructural. And Alexander wanted to be accepted by the medical profession. Y Alexander quería ser aceptado por la profesión médica. And this is what started to skew the technique into the world as a posture technique of posture correction. Y esto es lo que empezó a llevar la técnica al mundo de la corrección postural. But it is so much more than that. Alexander, towards the end of his career, more and more understood that his work had to include thinking and feeling. Pero es muchísimo más que eso, y Alexander al final de su carrera entendía que la técnica Alexander tenía que incluir el pensamiento y los sentimientos. At the beginning, even Alexander saw his voice problem as a problem with this part of his anatomy. Al principio incluso Alexander vio el problema de la voz como si fuera un problema de esta parte de la anatomía. But later on, he realized this was a specific symptom from a general problem. Pero después se dio cuenta que este era un síntoma específico de un problema general. And the general problem was how he reacted to stimuli of living in general. Y el problema general era cómo él reaccionaba al estímulo de la vida de manera general. And that includes how we treat ourselves, Y eso incluye cómo nos tratamos a nosotros mismos, how we relate to the world, cómo nos relacionamos con el mundo, how we relate in relationships, cómo nos relacionamos en las relaciones, whether we love ourselves or are tough on ourselves. si nos amamos a nosotros mismos o si somos duros con nosotros mismos, Whether we accept another person or criticize and judge them. o si aceptamos a otra persona o la criticamos y juzgamos. The Alexander teacher is not a tutor to correct posture. It's not a shooter. A tutor, a practitioner to correct someone else's posture. El profesor de técnica Alexander no es un practicante de corregir posturas. They are not policemen. No son policías. They are guides and friends and facilitators Son guías, amigos, facilitadores, to work with the whole person que trabajan con la totalidad de la persona,
Alexander called it use of the self, Alexander lo llamó el uso de sí mismo, not use of the body. no el uso del cuerpo. The self includes psychological, emotional, and spiritual aspects of being. El self, el sí mismo, incluye los aspectos psicológicos, physiological, Physiological, fisiológicos, emotional and spiritual, yes. And so an Alexander teacher always sees the self as an organic whole. Un profesor de técnica Alexander siempre ve el self, el sí mismo, como una totalidad orgánica. So we mustn't be ashamed as Alexander teachers to talk about the soul. No deberíamos tener vergüenza como profesores de técnica Alexander de hablar del alma, Or about love, o de amor, or about emotional reality, o de la realidad emocional, any less than a pain in the neck or the back. menos que un dolor del cuello o la espalda. It's all part of the whole. Es todo parte del todo. Okay. Yeah. Okay. Thank Yeah. you. Okay. Anybody else would like to share a thought, an idea? ¿Alguien más quiere Maria, compartir? Maria, I see a Maria. Is that right? Do you want to say something, Maria Cecilia? I think you're muted. Maybe not. I can't see everyone's face, but does anyone want to ask a question? No puedo ver las caras de todos, pero si alguien quiere hacer una pregunta. I can't see all the hands. You might have to help me see everybody because I haven't got everybody on screen at the moment. Okay. Everyone's being very silent. That's okay. I've clearly Violeta. confused everybody. No, Cecilia would like to ask something. Cecilia, yes. Maria Cecilia. I'm listening. Hello. Hi. Bueno, hablo en español, si alguien me traduce. Yo le quiero preguntar acerca, mejor dicho, es como compartir o contar un poco mi experiencia. A mí me sucede que en la práctica, yo soy recién recibida, digamos, de la formación, recién termino, y me ocurre que en la práctica olvido un poco las partes más esenciales, las partes más simples. Y cuando me encuentro con alguien, no puedo salir de lo que yo veo en mí en el momento, y me cuesta volver a cómo sería lo más simple, lo más simple, lo más simple. Y bueno, quiero saber algo, tener alguna pista respecto de esto, porque es algo que me pasa. Entonces creo que estoy frente al otro, y como diría, como que no puedo verlo, solamente veo mi estado de situación, y no puedo ver cómo, no recuerdo cómo era yo cuando no tenía lo que tengo ahora. So if I understood, she finished training not so long ago, and she finds out that it's hard for her to come back to what's the simplest. And when she meets a person, she cannot reach the person because she's being drawn to what's going on with her, and she kind of forgets what's the most important, most simple thing. If you have something kind of something to say about that. Yes. ¿Sí? ¿Está bien? Más o menos. Correcto. I think this is a common experience. Creo que esta es una experiencia bastante común. The idea that the Alexander teacher is totally involved in the reality of the pupil is a myth. La idea de que el profesor de técnica Alexander está completamente
involucrado en la experiencia del alumno es un mito. And it's okay that you wander off into your own thoughts and feelings. Y está bien que vos vayas también a tus propios pensamientos y sentimientos. As long as you find yourself able to come back a little bit to the reality of being a teacher, you're still offering value. Mientras puedas volver cada tanto al hecho de que estás siendo profesora, tenés algo que ofrecer de valor. And it will change. Y va a cambiar. And if you have a lot of your own preoccupations, that's okay. Y si hay muchas preocupaciones propias, está bien. I don't want you to be too hard on yourself for having this experience. No quiero que sean duros con ustedes mismos por tener esa experiencia. It's honest and we share it. Es honesta y la compartimos. I've been working now for nearly 40 years and I often find myself drawn into my own thoughts and feelings in the middle of a lesson. Vengo trabajando ya hace 40 años y a veces me encuentro atraído por mis propios pensamientos o emociones en una clase. Over time, I come back home a little bit more. Con el tiempo vuelvo a casa cada vez más. Okay. Thank you. Okay. Okay. Well, thank you very much, Anthony. Thank you for your time and energy. Pleasure. I've enjoyed sharing in this. It's the first time I've had simultaneous this translation at the same time. I've never done this before. It's a new experience. La primera vez que tengo la traducción ahí simultánea a la vez. Es una nueva experiencia. And can I say that meeting you all from South America, you seem to be so full of life and vitality. Encontrarlos a ustedes en Sudamérica parecen estar llenos de vitalidad y de vida. I'm going to move over to South America. Creo que me voy a mudar a Sudamérica. I invite you to, if you're in London, come and share. You can all write emails to me. And I'm happy to respond. And if you want to keep in touch, you can contact me via my website. Okay? Sí, los invito a que si me quieren escribir o quieren seguir estando en contacto, pueden encontrar mi mail en mi web. Y si vienen a Londres, nos podemos encontrar, compartir. Yes, we're a very small community and we support each other. Somos una comunidad pequeña y nos damos soporte entre nosotros. So it's been a pleasure to meet you all in this rather strange remote experience, and I look forward to seeing you all again, maybe in a smaller group, or individually, or in face-to-face in London, or in South America. Qué lindo encontrarlos y espero volver a verlos en esta o en otra situación, o cara a cara en Londres o en Sudamérica. And I'm just going to type into the chat a website. I think you might be able to contact me with a subscribe button or something, an email or a contact. Voy a escribir en el chat mi web y pueden contactarme seguramente con el botón de suscribirse o hay un email para contactarme. Okay. Good. Great. So, Gracias. thank you very much again for your patience. It's not easy to sit with Zoom Thanks for so much. It really 1.5 hours. And thank you for your presence and participation. And I look forward to meeting again. Take care, everybody. Thank you. Thank you. very much. Bye. Bye-bye. Thank you, Anthony. Gracias. Thank you so much. Thank you. Thank you.